A explicar el desarrollo de mi obra en 6 volúmenes de la historia del libro preamericano y de los sistemas de escritura. En Preamérica existieron libros y sistemas de escritura y bibliotecas en todas las culturas. Los sistemas de escritura fueron geométrico-matemático, creado por la dinastía lunar, que estaba integrada por las mujeres. Ellas fueron las creadoras del calendario lunar, de la tinta negra y roja. Este sistema de escritura estaba relacionado con la astronomía y la filosofía religiosa. El sistema de escritura pictográfico, usado por la dinastía solar, o sea, por los hombres, era un sistema de escritura que era un arte y una ciencia. Ahora cualquiera puede escribir ABCD. En ese tiempo se necesitaba ser un sabio para retener los símbolos en la memoria y ser un artista para poder esculpirlos o pintarlos. Luego estos sistemas de escritura evolucionaron en jeroglífico y fonético. También hay que hacer constancia que nunca se ha hecho un estudio de los símbolos que se encuentran en las pinturas rupestres que tenemos por miles en toda América, debido a la desidia y a la inercia, es decir, a la inercia de los historiadores, que nunca han recogido, clasificado científicamente ni hecho un trabajo comparativo entre todos los sistemas de toda América. Y en esos sistemas de escritura se encuentran restos del sistema geométrico matemático. Al ser culturas antediluvianas, como consta en su genealogía ancestral y en su cronología, poseían bibliotecas líticas, poseyeron el arte de la glíptica, con el que hacían obras colosales, elaboraron bibliotecas de piedras labradas y tablas de piedra. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de piedra de la cultura que se le llama Valdivia y que se encuentra en una colección particular en Noruega, Skjogen, Oslo, Londres, que se exhibía en su web. Y yo hice un estudio acerca de esta tablilla que consta en mi libro relativo a las culturas del Ecuador. Y en ella he descubierto que se ha registrado el sistema empleado por Pitágoras para demostrar el origen de los números y las figuras geométricas. Aquí tenemos la explicación. Cálculo de Pitágoras, y en la tablilla de esta cultura, que no es Valdivia, el nombre es errado. Y esta pieza pertenece a la cultura maya, que habitó en el reino de los Quitos. Tenemos, cuando hablamos de las pinturas rupestres, esta pintura de Bolivia, pinturas rupestres, es un ejemplo, porque hay miles. Aquí podemos descubrir una tablilla con diferentes símbolos, uno de ellos que aparece en Taiwán y en el nombre de Atón, el dios egipcio. Se diferencia de las fichas empleadas para los cómputos. Ahí vemos que hay una diferencia. La rueda, de la cual siempre es una idea machacona de aquí de los europeos, decir que no conocían la rueda en Preamérica, lo cual es algo que la arqueología ya ha destruido, porque se han encontrado juguetes con ruedas. Yo he descubierto en los libros mixtecas imágenes de sacerdotes llevando en un templo un carro para el transporte de las ofrendas, y otras imágenes donde se ven carros. Y en Brasil también el investigador Omet descubrió carros pintados. Luego tenemos que también en Norteamérica la cultura inuit empleó piezas de marfil de morsa con escritura pictográfica, donde reflejaban escenas de viajes y historias de su cultura. Luego las culturas de las praderas emplearon libros de piel, preparadas y sin preparar, con 2 sistemas de escritura, geométrico-matemático y
y pictográfico, geométrico matemático usado por las mujeres con tinta negra y roja y pictográfico usado por los hombres. Las culturas de las costas del noroeste emplearon símbolos que son como un puzzle, que les llaman motivos de ojos los antropólogos y historiadores. Y emplearon libros en formato textil, que yo llamo tancas, pero no de la calidad y belleza de los de la cultura nazca y paracas. Pero bueno, y tablas de madera. Hay un investigador inglés, Churchward, que estudió estas tablillas y dice que constaba en ellas el hundimiento del continente perdido de Mu. Luego tenemos la etnia chippewa, que tenía libros en Norteamérica en forma de rollo, de corteza de abedul. La historia universal no nos informa sobre la cuna del libro en forma de rollo. Se cree que se inventó en Babilonia y de allí pasó a Egipto, utilizando el papiro. Y luego se puso en boga en Grecia, en Roma, y tuvo un verdadero auge en la Edad Media, el libro en tipo de forma de rollo. Luego los hebreos también lo utilizaron. Pero cuando hablamos de las tablillas de piedra hay que tomar en cuenta una cosa, de que los libros en formato de piedra es el primer libro antediluviano, porque resulta de que los hebreos no conocieron la escritura hasta que estuvieron en contacto con Babilonia, y fue hacia el siglo XI antes de Cristo, cuando en la época del reinado del rey Saúl y después de David y Salomón, cuando recién empezaron a recoger sus tradiciones. La Biblia es un libro muy posterior. Ellos cuentan que los primeros libros fueron en formato de piedra. De ahí que tomaron ellos el primer estilo de libro antediluviano usado en Preamérica, que eran tablillas y piedras labradas como las piedras de Ica de Perú. O sea que no es por atraso que usaban libros en piedra. Estas son unas piedras labradas halladas en el Tíbet. Y también tenemos los kudurrus, usados por los asirios, en piel. Este es un artista de las culturas de las costas del noroeste, ejecutando sus dibujos y los pinceles. La cultura Hopi empleó también tablillas de piedra y de